Después, aquí viene algo que deberíamos de hacerlo o recomendar hacerlo, que es esto, como es un acceso a un archivo, lo habitual es que usemos un try. ¿Por qué? Porque nos puede generar un error y nos puede cerrar toda la aplicación y parecer catastrófico. Entonces vamos a crear un try también para saber qué es, o sea, en qué parte se está quedando la aplicación en caso de que no funcione. Me va a pasar, de hecho normalmente siempre nos pasa porque se nos olvida algo. Voy a revisar la consola y me doy cuenta cuál es el error o el log. Entonces por eso es importante colocar el try aquí. Podemos de hecho colocar esto también aquí adentro de una vez y creamos el catch. En el catch vamos a manejar la excepción, lo voy a manejar como E, y aquí en el catch vamos a decirle que entonces vamos a crear el file. Bueno, vamos a pedirle primero que me importe file, la clase. Aquí le ponemos dbFile para el archivo y le decimos que esto va a ser igual a un nuevo archivo y le pasamos el dbpath más el db name. Ahí está. Estamos creando el archivo y le decimos que regrese el dbFile.exist, o sea que estamos regresando en caso de que exista. Bueno, exista o no exista, le estamos diciendo que nos regrese el resultado, ¿no? Estamos preguntando si está. Y ya que tenemos el catch, aquí abajo lo que vamos a hacer es un if. Vamos a ver qué pasó con el check database. Recordemos que el check database se llena aquí con true o con false, porque no sabemos si sí se logró o no. Bueno, no con true o con false, con la base de datos, perdón. Y a partir de ese check database vamos después a verificar o a preguntarle si está vacío. En realidad aquí es donde viene lo de true o false. Para saber tenemos que hacer la pregunta de si es nulo, o sea, si no tienes nada o no estás funcionando, no me sirves para lo que yo quiero. Entonces lo que vamos a hacer es decirle que check database va a ser .close, vamos a cerrarla, ¿vale? ¿Por qué? Porque si es diferente a nulo significa que sí tiene algo, o sea, la base de datos sí se consultó. Algo muy importante, cuando abrimos una base de datos la cerramos, así como la regla en Java de abrir un archivo se cierra, cuando utilizas un cursor también se cierran. Entonces es muy importante que cuando utilicemos una base de datos se cierre. Recordemos que el check database es una base de datos, es una SQLite database. Aquí lo estamos asignando. Entonces, si es diferente a null, hay que cerrarla. Eso es muy importante. Ya lo tenemos. Y después lo que hacemos es, bueno, vamos ahora sí a regresar un valor. Vamos a regresar un valor como verificando el check. El check database, vamos a verificarlo. Si check database es diferente a null, entonces lo que vamos a regresar como resultado es true. En caso contrario, lo que estamos haciendo es colocando un false. Esto es un if, nada más que digamos que una forma un poco más compleja, pero sirve para este tipo de casos porque se entiende, creo, muchísimo mejor. Lo que le estamos diciendo, vamos a regresar en esto, bueno, si check database es diferente a null, entonces si se cumple, vamos a regresar verdadero, y si no se cumple, regresamos falso. Y lo hacemos todo en una misma línea. Aquí nos ahorramos 3 líneas o a lo mejor un poco más. Entonces ya tenemos el check database, ya está funcionando. En la parte de aquí arriba, aquí lo estamos utilizando. Y que es, bueno, todavía no lo estamos utilizando como tal, apenas lo vamos a utilizar. Vamos a ponerle, aquí me pone como error, vale, cannot resolve symbol, ok, ahorita lo arreglo eso. Vamos a ponerle los paréntesis y ya está. Eso es lo que me marcaba. Ok, entonces ya tenemos el check database. Aquí vamos a acomodar un poco más el código. Trato de dejarlo lo más fácil de leer. Y ya tenemos el check database. Ahora, ya verificamos si la base de datos existe. Y ahora lo que tenemos que hacer aquí abajo, en el create database, es preguntar si existe. O sea, ¿qué pasó con esa base de datos? Entonces, hacemos un if. Y decimos, si la base de datos existe, porque ya fuimos al check database, entonces abrimos, cerramos llaves. Si existe no hacemos nada, porque ya existe, no quiero hacer nada. O sea, en realidad no quiero. Podemos hacer la comparación al revés, podemos preguntar si base de datos es false, por ejemplo, pero no lo quiero hacer así para no confundir más. A lo mejor ya está, vamos a ver muchos ifs, entonces no quiero confundir. Aquí lo que estamos preguntando, si database existe, si la base de datos está, no hagas nada. En caso contrario significa que no existe. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que empezar a copiar la base de datos. Entonces lo que tenemos que hacer es
aquí definir un SQLite database, ponemos db-read, ponemos esto como igual a null, y aquí en el else lo que vamos a hacer es decir que db-read va a ser igual a this.getReadableDatabase, la vamos a obtener en modo de lectura, y luego le decimos db-read.close, lo vamos a cerrar. Pero viene lo importante, vamos a intentar copiar la base de datos. ¿Cómo la vamos a copiar? Con un método que vamos a crear nosotros, que se va a llamar copyDatabase. Abrimos, cerramos paréntesis y ponemos punto y coma. El método copyDatabase no existe otra vez, nosotros lo tenemos que crear. Entonces nos vamos abajo de checkDatabase, que es el que ya acabamos de crear, y lo que hacemos también es crear un private void, no regresa nada, que se llama copyDatabase. Abrimos, cerramos paréntesis, abrimos, cerramos llaves, y este copyDatabase no recibe nada, pero también tenemos que manejar la excepción. Ponemos un throws y ponemos en este caso un IOException para que podamos evitarnos todo este problema. Y vamos a copiar la base de datos como se copia cualquier archivo. Cualquier archivo tal cual, si ya lo has copiado en Java o en Android, sería lo mismo. Entonces, utilizamos un input stream en donde vamos a declarar un myInput. Le decimos que esto va a ser igual a myContext.getAssets. Ahí estamos obteniendo los assets. Y lo que hacemos es decirle que queremos abrir el archivo dbName. O sea, ya sabemos el nombre, que es SQLite. Ya vimos, bueno, bdlistas.sqlite. Como vemos, sí es buena idea ahorrarnos todo esto, estar escribiendo, porque si no tendríamos que estar escribiendo esto cada rato, esto que está aquí arriba, y no, pues, no está muy fácil de recordar, ¿no? Entonces, por eso lo hicimos. Entonces, ahora lo que voy a hacer es colocar aquí un archivo de salida, un outFileName. Entonces, outFileName, y este va a ser igual a dbpath más dbName y punto y coma. Y finalmente un outputStream, ahí está, lo llamamos myOutput. Bueno, output sería entonces la P minúscula. Y esto va a ser igual a new file output stream y le pasamos el outFileName. Ahí está. Y vamos a, para leer los archivos, normalmente se utiliza el tipo byte porque es una medida que nos sirve para tener un buffer. El buffer, digamos que es una bolsa temporal en donde vamos bajando los datos con una medida. Digo temporal porque cada vez se cambian los datos. Por ejemplo, si tenemos 10.000 bytes y nuestro buffer es de un byte, toma un byte y luego con eso tomamos el siguiente byte y luego tomamos el siguiente byte. Aquí la medida que vamos a usar para este buffer es que vamos a utilizar un new byte con la medida de 1024. Yo creo que el 1024 les es muy familiar a todos los programadores. Y luego colocamos un tamaño fijo, que es el length, ¿no? Tenemos un entero por ahora. Para hacer la condición, ahora vamos a usar un while, que va a ser la condición de lectura del archivo. ¿Cómo vamos a leer un archivo? En este caso el archivo de la base de datos, y lo vamos a traer a la aplicación, que sea parte de nuestro directorio, de nuestra estructura del proyecto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar la siguiente medida. Vamos a decirle length, mientras length, en este caso ponemos igual a myInput.read, vamos a leer, aquí es lo importante, estamos leyendo el archivo, le ponemos, bueno, el buffer, le estamos poniendo buffer, y este sea diferente a -1. ¿Por qué -1? Cuando tú lees un archivo, normalmente el archivo te regresa datos, te regresa datos, te regresa datos, te regresa datos, y de repente te puede aparecer un -1. El -1 significa ya acabé, ya no hay nada. Entonces, por eso le decimos mientras length, o sea, el tamaño, tenga el -1. En realidad, esto se puede usar también de una forma, digamos, un poco diferente, pero lo mismo para las cadenas, para otros tipos de datos. O sea, el -1 no es exclusivo de los archivos. El -1 lo que nos indica es que hay un error, que ya no hay nada. O sea, que, bueno, no un error, que ya no tenemos nada, ¿no? Entonces, damos por hecho que ya sabemos que se acabó. Por eso le estamos comparando con el -1 el length. Entonces, a length le estamos dando siempre el valor de lo que estamos leyendo en el buffer. Aquí está. Y esto lo vamos a comparar, y mientras sea diferente a -1, seguimos. Siempre vamos a seguir. Cuando el length sea igual a -1, es decir, ya se acabó, no hay nada,
paramos, nos vamos a salir del while. Mientras estemos en el while, lo que vamos a hacer es un if, en donde vamos a tomar el length y le vamos a preguntar si es mayor a 0. Si es mayor a 0, lo que vamos a decirle, bueno, entonces escribe myoutput.write, o sea, lo que recibimos lo vamos a escribir porque está en el buffer, le tenemos que pasar qué es lo que queremos escribir. La siguiente vadera, que es el int offset, no lo necesitamos, por eso ponemos el 0. Y después le ponemos el tamaño, que es length. Y con esto, esta parte es la copia. Estamos haciendo la copia de todo lo que tiene hasta que acabamos. Gracias al -1 que tenemos ahí arriba. Cuando es -1 nos salimos y ya está. Y cuando nos salimos del while, lo que tenemos que hacer es como los archivos que se trabajan en Java o en Android. Decirle myoutput.flush. Ahí está. Luego ponemos myoutput también .close, lo cerramos. Y myInput.close, o sea, abrimos archivos, cerramos lo que sea. Bueno, en este caso el input stream o el output stream tenemos que hacerle un flush, en este caso al output, y un close, y al input le tenemos que hacer el close. Y con esto hemos terminado el procedimiento de forma correcta, que es la copia. Entonces aquí en el create database ya estamos haciendo la copia, pero como decía, no sabemos si se está haciendo de manera correcta la copia. Entonces, otra vez, podemos tener un error. Y para los errores y todo este tipo de cosas, hacemos un try. Entonces, intentamos copiar la base de datos. Y en caso de que no, bueno, entonces cachamos un error, cachamos una excepción, como se dice, que es un IO exception. Y ponemos un E, abrimos, cerramos llaves y utilizamos un true new, y aquí creamos nosotros un error. En el error ponemos un mensaje para que nosotros sepamos en dónde está sucediendo el error. Entonces ponemos error copiando base de datos, y ese error es, ya sabemos nosotros, cuando esté ahí es que el copy database no se pudo ejecutar o algo pasó. Entonces así vamos nosotros haciendo de una forma más sencilla todo lo que tenemos. Algo que también se acostumbra a hacer es crear un método, un Open Database, en el caso de que tú necesites abrir la base de datos. Entonces, después del copy, lo que voy a hacer es crear un método para abrir la base de datos en caso de que por algo necesite. No lo sabemos, vamos a necesitar. Pero bueno, sí sé que lo necesito, pero supongamos que siempre vamos a crear la base de datos. Nunca está de más tener el método Open Database. No se va a ejecutar si no lo llamamos. Es muy sencillo, no pasa nada. Entonces ponemos truth, manejamos la SQL exception, abrimos, cerramos llaves, y lo que hacemos es utilizar el myPath, famoso que creamos nosotros siempre a partir del dbpath, y la concatenación con dbname. Ponemos punto y coma, y lo que hacemos es decir que utilizamos myDatabase. Bueno, myDatabase no la tengo, creo, definida. No, la vamos a definir aquí arriba. Vamos aquí a la parte de arriba y definimos aquí como private SQL database, y lo ponemos como myDatabase. Ahí está. Y aquí abajo ya autocompletamos el database y decimos que este database va a ser igual a abrir la base de datos con SQLite Database Open Database. Le pasamos el myPath, le colocamos el cursor factory en null, y luego le decimos que la vamos a abrir en modo de lectura, ¿no? Vamos a ponerle SQL, bueno, puede ser read write, pero bueno, vamos a ponerle SQLite, no lo veo por ahí, database ahí está, open read only. Vamos a abrirlo en modo de lectura nada más, ¿vale? Y ya está, por cualquier cosa. Y también en el caso de necesitar el close, podemos crear un método. Vamos a crearlo también, que nos va a servir para, en este caso, para cerrar. Aquí lo ponemos como public synchronize void close, el método close. Aquí está. Abrimos, cerramos llaves, y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Preguntar nada más. If my database sería, if my database es diferente a null, o sea, si
está funcionando, si tiene algo. Entonces my database.close. Bueno, ya está. Y bueno, no necesito ni siquiera poner las llaves, ahora que lo pienso. Ok. Y lo que hacemos después es utilizar el super close. Ya está, lo tenemos. Y el onCreate queda aquí como está vacío. Y el onUpgrade también lo podemos dejar vacío. Bueno, lo podemos dejar vacío. Pero lo que yo les decía, ¿cómo sería la lógica de un onUpgrade? Pues muy sencillo. En el onUpgrade lo que vamos a hacer, si las bases de datos sabemos que tienen diferente versión, la versión 0 con la versión 1. Ay, aquí copié sin querer. La versión vieja es 1 y la versión nueva es 2. Entonces lo que tendríamos que hacer sería reescribir la base de datos. Podemos crearla. Pero obviamente tendríamos que cambiar el código del create, ¿vale? Eso es muy importante. Yo no lo voy a cambiar porque me destruena entonces, o me truena, perdón, entonces la lógica que tengo por ahora. Pero no pasa nada, lo puedo colocar y vamos a ver que mi base de datos va a funcionar. Solamente se los dejo aquí para que vean cómo sería. Yo tendría que aquí colocar adentro del try la forma de crear la base de datos, o de traer la base de datos, o de copiar la base de datos. Y utilizamos un catch, en donde manejamos una IOException, ponemos abrimos, cerramos llaves, y aquí lo que hago es imprimir el mensaje, ¿no? Print extract trace, ahí está. Entonces, así de sencillo. Aquí adentro yo puedo con un try intentar copiar cuando verifico que estas dos son diferentes. Obviamente hay que verificarlas, podemos hacer un if, podemos hacer otra cosa. Entonces lo que hacemos es, cuando el old version y el new version son diferentes, ponemos un if y ponemos el código que nosotros queramos para copiar la base de datos nueva y actualizarla. Pero el onUpgrade solamente se manda a llamar en ese momento. Digo, el if no es necesario tampoco que lo hagamos de forma manual. Ya sabemos que va a entrar aquí cuando nosotros queremos actualizar, ¿no? Entonces podemos hacerlo antes. O sea que no pasa nada. Pero les digo, por ahora no lo tenemos porque nosotros no lo estamos haciendo a partir de código. Lo estamos haciendo a partir del archivo. Entonces cambiamos la base de datos nosotros desde que la añadimos al proyecto. Y si tenemos arreglado esta parte de nuestro código, va a funcionar, ¿vale? Entonces ya tenemos el create database. Tenemos el e.print stack trace, perdón, y ya tenemos definida nuestro database helper. Nos falta definir las consultas a la base de datos. Podemos definir algunas consultas desde aquí, pero por ahora esto, digamos, el concepto o el tema central de este capítulo fue definir el database helper, la creación de la base de datos, la copia de la base de datos, checar o verificar que la base de datos esté, y cómo abrir la base de datos, el Open Database. Eso sería lo principal que nosotros estamos realizando en este capítulo.